Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTube y hoy vamos a hablar de algo sumamente importante y que es cómo podemos resolver una situación de bloqueo de la facturación de nuestra empresa en el servicio de impuestos internos. Este video dudo que sea muy corto porque tengo que ver varias cosas, eso lo aviso inmediatamente. Voy a partir explicando por qué es un bloqueo específicamente de la facturación en el servicio de impuestos internos. Posteriormente voy a contarles cuáles son las principales causas por las que eso ocurre. En ningún caso son las únicas, porque la verdad que pueden ser muchas las situaciones y por tanto ahí también variará la forma en que podemos resolver, ¿ya? Pero voy a comentar las más comunes y también voy a comentarles también algunos aspectos respecto de, en lo general, cómo podemos solucionar. Muy importante, en ningún caso en este video vamos a poder resolver la situación específica de nadie. Es un video general, informativo de lo que se hace en la mayoría de estos casos, pero pueden haber casos muy sencillos que simplemente, por ejemplo, baste con volver a acreditar el domicilio correctamente, lo cual es muy fácil de hacer en comparación con, por ejemplo, alguien que tenga meses y quizás años de faltas en declaraciones y que quizás se le hayan acumulado varios problemas con el Servicio de Impuestos Internos por los cuales hubiera sido bloqueada la facturación de la empresa. Y también quiero dejarlo muy claro, yo de ninguna manera, cuando ustedes me dejen comentarios con situaciones específicas de, mira, estoy bloqueado por tal cosa, o quiero saber por qué estoy bloqueado, en ningún caso en comentarios en YouTube pudiera atenderse ese tipo de situaciones. Claramente ahí ya entraríamos en el terreno de asesoría necesariamente, porque se tiene que entrar a revisar. Pero de todas maneras, este video estoy seguro que les va a servir a la mayoría un montón para que entiendan lo que tienen que hacer. De todas maneras, yo siempre insto a que todos los emprendedores tengan servicio contable mes a mes. Nosotros en Alpha Consulting hacemos este tipo de trabajo de analizar cuál es el problema que tiene la empresa y por qué está bloqueada su facturación, especialmente cuando son empresas nuevas que están partiendo, donde normalmente es muchísimo más fácil, más rápido desbloquear y que puedan funcionar adecuadamente. Y eso es, si es que ustedes contratan contabilidad con nosotros, normalmente en modalidad semestral o anual, lo pueden revisar igualmente en la descripción del video. Este video es completamente informativo, insisto, si alguien ya necesita algo específico, que se revise su situación porque no quiere o no lo puede hacer por cuenta propia, no tiene contador, ahí les digo inmediatamente que ya todos esos servicios son de pago y nosotros tenemos digamos, la dinámica con la que funcionamos como empresa, que ustedes una vez que contratan el servicio, recién ahí es que se empieza a revisar. ¿Ya? No revisamos casos antes porque, bueno, le pasan muchos servicios contables que los hacen revisar unos tremendos problemas que tiene el emprendedor, un montón de horas que toma revisar situaciones y muchas veces después a la hora de cobrar, digamos, o de ofrecer el servicio, finalmente el emprendedor ya simplemente no quiere nada y se perdió todo ese tiempo. Así que en ese sentido ahí se los aclaro inmediatamente para que nadie crea que es de mala onda, que no les respondo o que eventualmente les digo muy, digamos, un mensaje muy escueto, oye, ojo, esto es para asesoría y les envío el link. Es por eso, es imposible que uno pueda adivinar la situación. Es más, y lo aclaro también, ya, porque también me pasa mucho que hay personas que creen que yo soy contador y que soy especialista en temas tributarios. No, yo no soy contador ni soy especialista en temas tributarios. Sé bastante del tema, he tenido varios negocios, administro un par de empresas hace años, ¿ya? Y he tenido problemas con el servicio de impuestos internos y me ha tocado aprender a la mala, ¿ya? Y soy bastante bueno aprendiendo y también explicando cosas. Pero nosotros tenemos un área de contabilidad donde hay gente que sabe muchísimo más que yo, que es especialista, que está dedicada a eso.
Yo soy especialista, por ejemplo, en temas de creación de empresa, en temas de financiamiento público y en marketing. Esas son normalmente y en innovación. Esas son mis áreas de experticia. No hay muchas más cosas que maneje en el ámbito profesional porque uno no tiene tantas habilidades, ¿ya? Así que esto lo entiendo suficiente para poder explicarlo, tengo bastante experiencia, he visto un montón de casos, pero a la hora ya de lo que es consultoría, no soy la persona adecuada y si contratan con nosotros tampoco voy a ser yo la persona que los va a atender porque nosotros trabajamos por áreas, trabajan varios profesionales y cada persona hace el trabajo que le corresponde y para lo que es más idóneo. Vamos entonces con la primera explicación importante. ¿Qué significa que estoy bloqueado en el servicio de impuestos internos? Se los voy a mostrar acá. Aquí voy a compartirles pantalla harto y voy a mostrar varias cosas. ¿Ya? Acá, bueno, aquí están viendo, de hecho me logueé con una empresa mía, de hecho ahí está el robot y todo el mundo, dije, no muestra el robot, no, me voy a mostrar el robot de una empresa. Déjenme en los comentarios cuál sería el peligro, por favor, de mostrar el robot, porque también me han dicho, oh, no, qué terrible, yo no veo que, o sea, no estoy mostrando claves ni nada, o sea, de hecho ahí está el régimen en que tributa la empresa, la verdad que no le veo gran cosa, ¿ya? Pero bloqueo de facturación significa que cuando yo me voy acá y me voy y si ocupo el sistema de facturación gratuito de servicios de impuestos internos, acá, ¿ya? Yo no ocupo el sistema de facturación gratuito de servicios de impuestos internos, por tanto no debería poder emitir facturas acá, ¿ya? Pero yo me voy acá a emitir documentos tributarios, me voy aquí a factura electrónica y bueno, aquí me va a decir que yo no puedo, verdad, tengo que loguearme con el root de la, hace tanto tiempo que no lo hago, tengo que loguearme con el root de la persona, ¿ya? Pero si estoy con el root del representante legal, acá ahí debiera yo poder emitir una factura, ¿ya? Y un bloqueo en la facturación significa que cuando uno está efectivamente intentando emitir la factura, te va a aparecer un mensaje de que no puedes facturar, ¿ya? Ese es el bloqueo. ¿Por qué duele tanto el bloqueo de la facturación? Porque las empresas que trabajan emitiendo facturas, o sea que tus clientes normalmente la mayoría son empresas o una parte de, normalmente una empresa le paga a la otra contrafactura, es decir, yo no puedo emitir la factura, normalmente no puedo cobrar. ¿Para qué decir si trabajo con el Estado o con empresas más grandes? Quedo muerto, no puedo funcionar. Entonces, es crítico. ¿Por qué el Servicio de Impuestos Internos nos bloquea la facturación? Porque sabe eso. Sabe que para nosotros es crítico poder funcionar y esta es una manera en que nos obliga a tener que solucionar esta situación. Ahora bien, ¿cuál es la complejidad que reviste muchas veces el que uno no pueda, o sea, el solucionar un problema de facturación? Básicamente es que no sabemos muchas veces respecto de por qué estamos bloqueados, ¿ya? Entonces, primero, voy a explicar cuáles son las situaciones más típicas por las cuales uno pudiera estar bloqueado y también les voy a mostrar en la misma plataforma del Servicio de Impuestos Internos donde puedo ver más información de eso, ¿ya? De manera que podamos entender primero cuál es el problema que tenemos, ¿ya? Y después les voy a explicar igualmente cómo se solucionan las situaciones más típicas, más fáciles, de hecho eso capaz que les sirva a cualquiera para que pueda efectivamente inmediatamente ya poder empezar a funcionar, ¿ya? Y desbloquear. Y también voy a hablar de las situaciones que pudieran ser un poco más complejas y cómo eventualmente se pudieran abordar, considerando siempre lo que dije al principio. Esto ya es todo caso a caso porque muchas veces el bloqueo de una empresa a nivel de su facturación no es por un factor. A veces se nos juntaron hartas cosas. Y la única posibilidad de que podamos volver a facturar va a ser solucionar no una, sino a veces todas. Entonces eso va a tomar más tiempo y muchas veces también quizá lo más adecuado, lo que nos va a tomar menos tiempo, va a ser que se vea con una asesoría profesional, ya sea tu contador de cabecera o empezar ahora sí a trabajar con una empresa de contabilidad. Yo por muchos años no tuve empresa ni remotamente relacionada a contabilidad, tenía empresas que hacían otras cosas. Siempre tuve contador y cuando tuve bloqueada la facturación,
persona, el servicio que me ayudaba con esto, siempre era mi contador. Y en todos los casos siempre se pudo resolver. A veces se demoraba un poco más, a veces un poco menos, era más fácil, más difícil, pero igualmente siempre se podía. Vamos a las cosas más habituales por las que pudieran bloquearte. La más simple muchas veces es el domicilio, ¿ya? La acreditación de domicilio. ¿Qué es la acreditación de domicilio? Todas las empresas tenemos que tener una dirección tributaria, ¿ya? De hecho, en cualquier empresa que ustedes vean tiene su dirección tributaria, ¿ya? Y pueden tener incluso más de una, ¿ya? Cuando uno inicia, voy a poner el caso de una empresa que está partiendo, ¿ya? Muchas veces ocurre que uno hace inicio de actividades y no adjunta correctamente la documentación. Por ejemplo, le coloco que es arriendo, adjunto el contrato de arriendo, pero quizás ese contrato de arriendo no estaba firmado con firma electrónica avanzada o de notaría, lo firmé simplemente a mano y eso no se puede, ¿ya? O en realidad era un contrato de arriendo, pero que dependía de un subarriendo y no adjunté el contrato de subarriendo. O coloqué que era una cesión y no adjunté la declaración jurada de cesión, no adjunté ningún documento o adjunté cualquier cosa que no correspondía. Entonces, en cualquier caso en que yo no acredite correctamente el domicilio, normalmente no voy a poder emitir facturas. Esto también ocurre cuando yo tengo una empresa que quizás en algún momento acreditó adecuadamente su domicilio, tuvo facturación, pero cambié de domicilio y también no acredité correctamente el nuevo domicilio o no acredité correctamente una sucursal, ¿ya? En cualquiera de esos casos igual se va a ver afectada normalmente la facturación, es decir, no voy a poder emitir facturas. ¿Cómo se soluciona este caso en particular? Simplemente volviendo a adjuntar la documentación del domicilio, pero esta vez de manera correcta. Normalmente la documentación de domicilio es algo simple, que cualquier persona lo entiende, no hay que ser especialista tributario ni legal. Pero también me he encontrado en muchos casos de personas que no entienden los contratos de ningún tipo, no saben ver quién arrienda y quién es el arrendador y arrendatario, y no entienden ni siquiera lo mínimo. Por tanto, para esas personas va a ser muy difícil que puedan por cuenta propia poder revisar, porque aquí siempre va a haber algún grado de gestión de documentos, ya aunque sea mínimo, ¿ya? Pero que, insisto, no responde en estos casos muy simples a ser un especialista, pero sí a tener conocimientos mínimos. Si uno los tiene, la verdad es que ahí va a ser muy difícil que uno solo pueda solucionar. Pero esta sería la manera de resolver si fuera por domicilio. Ahora bien, ¿dónde veo por qué es? Ya me voy a adelantar un poquito a eso, ya para no andar adivinando. Yo me voy a ir acá, a esta pestaña que dice SI Informa, esto lo que hago con el root y Clara de mi empresa, y aquí en anotaciones vigentes, donde ustedes se fijan que mi empresa no tiene ninguna anotación, ¿ya? Ahí yo debía tener la anotación del por qué me están bloqueando. También pudiera tener más información acá, ¿ya? Cartas y información. Ustedes, de hecho, si pueden ver ahí, hay una lista de 7 informativos que tengo que han sido diferentes cosas. De hecho, cuando uno conversa con el Servicio de Impuestos Internos, normalmente lo hace vía administrativa. Esto se hace en el menú de contactos del Servicio de Impuestos Internos, ahí uno envía la información y normalmente el Servicio de Impuestos Internos te responde por escrito, te llega un correo, al correo que tienes registrado, igualmente te aparece el detalle después acá, ¿ya? Y esto, las que ustedes ven acá son de diferentes materias. Por ejemplo, alguna vez reclamé porque no me llegó el bono que había en el COVID, porque no recuerdo qué problema había con la plataforma y yo tenía razón y efectivamente se pudo resolver. Y acá hay una resolución de una petición administrativa porque tenía un problema en la declaración de renta y también se resolvió a favor y así un montón de cosas. Yo he tenido problemas, por ejemplo, con lo que les decía del domicilio, también me ha aparecido acá en las anotaciones y se ha borrado cuando efectivamente he corregido eso. Incluso acá tengo mensajes informativos, ¿ya? Entonces, en todas esas partes te puede aparecer información que te va a ayudar a entender
cuál es el problema que tiene tu empresa y por qué probablemente no puede facturar. Si no entiendes los mensajes, o sea, si ya son como puros códigos e información más compleja, claramente ahí vas a tener que consultar con un especialista. Pero en muchos casos es muy fácil porque dice efectivamente que el domicilio no está acreditado correctamente o dice que el domicilio no es idóneo para la actividad, lo que le pasa muchas veces a las personas cuando tienen oficina virtual. Y el Servicio de Impuestos Internos dice, no, para esta actividad usted no puede tener una oficina virtual, necesita un domicilio idóneo para la actividad. Y ahí uno puede, por vía administrativa, insistir del servicio y explicarle, oye, no, mira, mi actividad, no sé, es online, son solamente ventas calzadas, pero el Servicio de Impuestos Internos ahí es el que tiene la potestad de decir sí o no. Y si en algún momento ya me dicen no, 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 al final seguramente voy a tener que terminar cambiando quizá un domicilio físico. Y ahí voy a poder desbloquear. Esos son todos los problemas que normalmente hay de domicilio. Insisto, aquí estoy hablando de algo muy recurrente. La segunda, por la que normalmente igual uno termina con facturación bloqueada. Para poder emitir facturas por cada actividad económica que uno agregue, uno tiene que acreditar esa actividad económica. ¿Cómo se acreditan? Adjuntando órdenes de compra y compras relacionadas a la actividad económica. Ocurre muchísimo que como esto no es obligatorio hacerlo al inicio, cuando uno hace inicio de actividades, se agregan las actividades económicas y no se adjunta información alguna para poder acreditarlas y eso es bloqueo automático de la facturación en más o menos 15 días. Y cuando yo quiero facturar, ¿qué tengo que hacer? Si ese es el problema, tengo que adjuntar justamente vía petición administrativa las órdenes de compra y también las facturas relacionadas al giro y con eso debiera poder desbloquear. Y esto siempre lo va a revisar un fiscalizador que tiene asignado a tu caso y es caso a caso. A veces cuesta 2, 3 peticiones administrativas para poder desbloquear, porque a veces el servicio de impuesto interno, digamos, se pone un poco más duro, por decirlo de alguna manera, y requiere más documentación, más documentación, más documentación, hasta que al final muchas veces cede y dice ya, ok. Y si yo lo hago mal siempre, te pueden rechazar siempre y puede que nunca llegues a poder emitir una factura si es que nunca has emitido, o nuevamente, quizás habías emitido, como decía antes, y ahora te bloquearon. Y la tercera más frecuente es no declaración del formulario 29, no declaración del formulario 22, cualquiera de las dos o ambas. Esto es cuando uno declara mensualmente los formularios de declaración de impuestos mensuales, F29, ¿ya? O F22 es la declaración de renta. Cuando tú no declaras ni renta ni F29, en algún momento el Servicio de Impuestos Internos para presionarte para poder declarar, te bloquea igualmente la facturación. ¿Cómo soluciona? Declarando. Y pagando, porque normalmente uno no declara porque de impuestos tiene que poder pagar. Entonces, igual hay consejos, siempre declaren, ¿ya? Porque pueden diferir el pago. Si ustedes hacen declaración y pago diferido, no los bloquean. Pero si ustedes no declaran, sí los bloquean. También, importante, me pasó ahora hace poco con un caso de un socio mío en una empresa que me tenía que emitir una factura de una empresa con la que nos facturamos cruzado. Yo presto servicio a él, él me presta servicio a mí. No me pudo facturar el mes pasado porque difirió el pago, o sea, hizo todo bien, o sea, declaró y solicitó el pago diferido para pagar en cuotas el IVA y resulta que igual le bloquearon la facturación. Y ahora está con petición administrativa para desbloquear. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas veces también uno puede que acredite bien domicilio, puede que acredite bien actividad económica, puede que haga bien el declarar y no pagar y solicitar pago diferido, y a veces, o por sistema, digamos, automáticamente el sistema se equivoca, o el fiscalizador que le tocó revisar tu caso se equivocó, ¿ya? No crucifiques inmediatamente a tu contador, por ejemplo, porque no resultó el poder emitir facturas la primera vez, porque a veces te puede tocar la mala suerte de que te tocó un fiscalizador que revisó mal, que es nuevo, que hace mal su trabajo, que se equivocó una vez porque andaba con sueño. Son personas, pueden equivocarse. De hecho, yo el año pasado subí un video explicando un caso absurdo que me pasó con el Servicio de Impuestos Internos,
donde a mí, que yo vivo en la ciudad de Puerto Varas, se me fiscalizó en la dirección tributaria de una empresa mía y se me estaba fiscalizando a mí como persona natural. Yo ni siquiera soy empresa. Y se me estaba fiscalizando por domicilio. Tú no puedes hacerle fiscalizaciones por domicilio a alguien que tributa en segunda categoría. Más encima me fiscalizaron en otra región y otra ciudad en la dirección tributaria de una empresa donde yo nunca he tenido dirección tributaria como persona. Y me bloquearon la emisión de boletas de honorario a raíz de eso. O sea, era un... De hecho, cuando fui, porque finalmente fui a la oficina presencialmente de Puerto Varas acá, la verdad que el caso era tan ridículo que al principio no me tomaron en serio. Era como que, no, usted esta cuestión lo está inventando porque es demasiado absurdo lo que me cuenta. Y después de que ya me empezaron a escuchar y empezaron a revisar, se dieron cuenta que efectivamente era error tras error. Incluso llamaron por teléfono al fiscalizador de Temuco, que había atendido mi caso, y fue patético porque la persona ni siquiera fue capaz, el fiscalizador, de explicarle a su colega de acá de Puerto Varas qué es lo que había hecho y por qué había derivado en esa situación. Y me lo arreglaron inmediatamente. Me pidieron las disculpas y al rato ya tenía desbloqueada la emisión de boletas electrónicas de honorario en este caso. Se los comento para que no crean que necesariamente porque el servicio les niega algo, el servicio siempre tiene razón. No, se equivocan y se equivocan muchísimo. Y por tanto uno tiene que entender los procesos y ahí también es muy bueno estar bien asesorado porque el servicio de impuestos internos, los funcionarios del servicio tienen mucho más respeto a los contadores que el respeto que le tienen a uno como contribuyente. Lamentablemente esa es la realidad. No digo que todos sean así, pero yo tengo bastante experiencia con el servicio de impuestos internos, muchísimos años, 17 años creo que yo ya formal. En mi familia había empresa hace como 40 años, por tanto historias con el servicio de impuestos internos hay muchísimas, y por ende no se confíen. Hoy día el servicio de impuestos internos funciona muy bien, la mayoría de los funcionarios son muy amables, hacen su trabajo bien, pero hay excepciones, ¿ya? Entonces tenemos que entender nosotros bien los procesos y siempre dar el beneficio de la duda para ambos lados, de que uno lo puede haber hecho mal o que también el servicio puede haber revisado mal. Ahora bien, estas son las tres situaciones más comunes por las cuales terminas bloqueado. Acreditar domicilio, que la solución, como les decía, es volver a adjuntar la documentación, si es que alguna vez la adjunté, para acreditar domicilio correctamente. Acreditar más actividad económica, solución, adjuntar igual vía petición administrativa órdenes de compra y facturas de compra relacionadas a la actividad económica. También prueben cuando a veces uno comete el error de agregar un montón de actividad económica, muchas, esto lo he comentado en otros videos. Si ustedes están partiendo y probablemente pueden acreditar con suerte una, borren todas las otras y dejen solamente la que realmente les sirva. No agreguen actividades por si acaso. Las pueden ir agregando después, no es necesario agregarlas inmediatamente. Pero cada actividad económica que yo agrego de más, estas con código que uno agrega en el servicio de impuestos internos, no estoy hablando del objeto social, tienen que relacionarse, pero no son lo mismo. Cada una agrega complejidad y probablemente te van a pedir más documentos para poder acreditar. Entonces a veces se soluciona con eliminando varias y dejando solamente las que voy a ocupar, y para esas quizás ya tengo la suficiente documentación. Y la tercera, no agregar el formulario 29 o formulario 22. Lamentablemente ahí lo único que queda es declarar y pagar. Ahí quizás no voy a poder diferir el pago porque venía con ya el formulario atrasado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando mi situación no corresponde a ninguna de esas? Me aparecen otras cosas. Ahí ya entramos al caso a caso. Y por tanto, la solución de qué va a depender de lo que esté afectando. Así de siempre. Ahí pueden haber múltiples posibilidades, probablemente miles de variantes por las que uno pueda tener un bloqueo, y por tanto ahí requieren que revises en las anotaciones vigentes, notificaciones, cartas e igualmente mensajes informativos. Si aún así no entiendes realmente por qué estás bloqueado, consejos ahí, consulta con un especialista, y también es muy buena idea ir al servicio de impuestos internos de manera
presencial. Recuerda que no puedes ir a cualquier oficina de servicios de impuestos internos porque no te van a atender en cualquier oficina. Tienes que ir a la oficina que corresponda al domicilio tributario de tu empresa. No puedes ir a cualquier otra, ¿ya? Porque no te van a poder atender. Anda a la que te corresponde, a donde tienes tu dirección tributaria declarada, y pregunta ahí. En esa oficina te va a poder atender, si tienes suerte, justo estaba ahí, el mismo fiscalizador que tiene asignado tu caso y que te bloqueó. ¿Ya? Así es fácil. A veces no están en terreno, puedes volver otro día y con alguien vas a poder hablar. Muchas veces uno logra hablar con el jefe de la oficina. Lo más común es que te expliquen de manera sencilla cuál es la situación, te tratan súper bien en la mayoría de los casos, porque a ellos les conviene que soluciones finalmente y te van a explicar qué es lo que es y te van a decir igualmente cómo solucionar. ¿Ya? Muchas veces los contadores no hacen magia, lo que hacen es ir al servicio. ¿Ya? O entienden mejor la información. Yo sé que da lata ir al servicio de impuestos internos, pero si ya estás viendo que no tienes facturación, que no estás pudiendo solucionar, quizás subiste una, dos, tres, cinco peticiones administrativas, lo que me pasó a mí el año pasado. Yo subía peticiones administrativas para solucionar este problema del domicilio que yo les decía, y me respondían cualquier cosa porque no entendían de qué les estaba hablando, porque era tan ridícula la situación que es algo que no ocurre. Asociaban que yo lo que estaba reclamando era por una empresa y nada que ver, pues entonces me respondían cualquier cosa. Entonces cuando ya me respondieron la segunda vez cualquier tontera, porque eso lo vi yo, ni siquiera lo vi con mi contador, dije ya, esta cuestión va a servir a mí también para aprender y todo, no era grave, lo voy a hacer yo. Y cuando fui a la oficina lo pude solucionar en menos de una hora, la verdad. O sea, fue bastante, bastante rápido y te ayuda a ti también a entender mejor los procesos. A veces también yo lo hago así, a mi contador le tengo un mandato para que me pueda representar y con ese mandato mi contador es el que hoy día, si es que hay que solucionar algo que sea presencial, mi contador va y representa a mis empresas para las que le tengo mandato. Y me avisa, y yo también soy muy cuidadoso en siempre estar revisando la plataforma de servicios de impuestos internos, porque ojo, muchas veces antes del bloqueo hay señales, ya hay como te aparece, no sé, un formulario 29 impugnado, quizá alguna notificación que no atendiste, y después eso, que en meses, a veces pasa un año, de repente deriva en un bloqueo cuando ya el servicio ya no sabe qué hacer contigo. Porque te avisó, trató de conversar contigo a través de estos mensajes y tú no pescaste. ¿Ya? Y se lo digo tal cual porque a mí me pasó varias veces, así como de, no, no importa, si total no pasó nada, de repente, bloqueado. ¿Ya? Entonces, por ese lado igualmente, y les voy a pasar otro tip, entre medio. Fíjense esto. Acá. Voy a cambiar acá. Esto que están viendo acá es el sistema de facturación de mercado que yo utilizo actualmente. Se llama Lioren. No les digo que necesariamente ocupen esto, hay montones. Pero lo que yo me di cuenta de cuando empecé a utilizar un sistema de facturación de mercado es que yo acá tengo que solicitar timbraje, lo que se llama timbraje electrónico. Este sistema conversa con el servicio de impuestos internos y le dice, oye, ojo, te estoy pidiendo folios para que tú me timbres en el fondo una cantidad de facturas. Lo que se hacía antes cuando uno imprimía las facturas físicas y las iba a timbrar. Ya, quizás algunos de ustedes déjenme en los comentarios si alguien es de la época mía, de cuando uno tenía que ir a timbrar facturas y al principio era realmente uno pasaba vergüenza y era patético, así como que te timbraban una factura. Uno iba con el talonario así, imprimías así confiado que tenías que imprimir alta, imprimías tu talonario de 100, ibas al servicio porque era presencial, y el fiscalizador revisaba los documentos, que tenías que llevar ahí los documentos para poder acreditar, para que era la factura, y te timbraban una factura. Ya después, cuando llevabas unos meses y ya tenías más clientes y tenías que ir a cada rato porque te timbraban dos, también te tiraban 5. Después ya 10. Ya cuando uno lograba que te timbraran el talonario, uno ya se sentía ya poderoso. Me acuerdo la primera vez, de hecho, que le conté esto a mi mamá, que también tiene negocio un montón de años, y se reía, pero se recontra cagaba de la risa porque, claro, se acordaba seguramente las primeras veces que le había pasado, pero ellos tenían tanto movimiento en la barraca, era una barraca de madera, que mi mamá me decía que ellos le timbraban 10 talonarios en el mes. 10 talonarios y yo con un talonario y me timbraban de una factura, peloso. Era así en ese tiempo.
Acá con este sistema de facturación electrónica funciona igual. Entonces yo le puedo solicitar timbraje, ¿ya? Al Servicio de Impuestos Internos. ¿Y por qué les cuento esto? Porque cuando a mí no puedo emitir factura en el Servicio de Impuestos Internos, si yo tengo el sistema del servicio, a mí me afecta de inmediato. Ese mismo día, muerto, no puedo emitir factura. Si a mí me bloquearan en este sistema de facturación, fíjense acá, yo tengo 615 boletas por emitir con folio libre y tengo acá 693 facturas por emitir. O sea, yo podría emitir todavía 693 facturas, que seguramente a mí me durarían un par de meses, ¿ya? Antes de que me afecte un bloqueo del servicio de impuestos internos del cual, por ejemplo, me estuviera dando cuenta hoy. Es decir, tengo margen. ¿Cuánto cuesta un sistema de facturación de mercado? Que son súper fáciles de ocupar y todo, y de repente para este tipo de cosas está súper interesante. De hecho, yo lo empecé a ocupar no por esto, lo empecé a ocupar porque este sistema me permite automatizar la facturación en el sitio web. Hay gente que lo ocupa porque tiene tienda física y lo tiene conectado igualmente con su sistema con pistola para control de inventario. Tiene altas funcionalidades. Este sistema que yo ocupo cuesta 15.000 pesos. O sea, es muy accesible, muy barato. Y me di cuenta después de que tiene esa particularidad, se los dejo. En una de esas alguien le puede servir. Déjenme ver acá en mi torpeo si tenía alguna cosita más. No, solamente básicamente eso. Y como les digo, recomendarles igualmente para evitarse problemas y tener asesoría permanentemente, tengan servicio contable. Nosotros con este tipo de cosas, como decía al principio, les podemos ayudar. Los datos igualmente están en el detalle del servicio. Y cuéntenme si alguna vez han estado bloqueados o si están con un problema similar. Como digo, lamentablemente no puedo, en el fondo, solo los puedo escuchar y les puedo comentar algo de su caso, pero no puedo adivinar finalmente de su situación ni ayudarles mucho en los comentarios. Ojalá se pudiera hacer más en eso. Este es un problema real. Yo sé lo que afecta porque me ha pasado más de una vez, así que créanme que los entiendo. Muchísimas gracias por ver este video. Les pido que por favor igualmente le den me gusta y lo compartan con emprendedores porque seguro que a alguien le puede estar con un problema y le puede servir. Como siempre, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.